Pues buenos días a todos. Vamos a dar ya comienzo con la jornada de hoy sobre cómo cumplir con la nueva normativa laboral a través del KI Digital. Nada, como muchos de vosotros sabéis, y para los que no lo sepáis, todas estas jornadas que realizamos desde la oficina Acelera Pyme, eh, puesto que es un programa que está puesto en marcha por Red.es. Red.es es la entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, junto con la colaboración de las cámaras de comercio territoriales como la nuestra y de Cámara de España, pues tenemos como objetivo impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, micropymes, autónomos, emprendedores, etcétera. Todas estas actuaciones pues, están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation EU. Y todas ellas forman parte o están enmarcadas dentro de la Agenda de España Digital 2026 y del Plan de Digitalización de Pymes 21-25. Como decíamos hoy, en la jornada nos afecta sobre cómo cumplir la nueva normativa laboral con el KI Digital. Para ello tenemos hoy con nosotros a Belinda Mencía, perdona. Excusar a Alejandro Martín, que seguramente no pueda acceder a la jornada por temas laborales. Y Belinda es responsable de formación, ¿vale? En control laboral, que es una de las empresas que se dedica a realizar este tipo de implantaciones en las empresas. Ella es licenciada en Derecho y tiene experiencia laboral desde el año 2000, con más de 15 años gestionando equipos, productos e impartiendo formación en diferentes áreas del negocio. Pues nada, Belinda, te dejo con ellos, puesto que sobre este tema seguramente tú les tengas que contar muchas más cosas de las que les puedo contar. Yo sí que conozco un poco este tipo de soluciones, pero no soy especialista en ellas. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos y quiero dar en primer lugar las gracias a la Cámara de Comercio de León por haber contado conmigo para impartir esta jornada. Y bueno, pues daros las gracias a todos los asistentes. Espero que esta jornada, bueno, que os guste, que os sirva pues, para disipar todas esas dudas que seguramente tengáis en este momento. Y bueno, pues cualquier cosa que queréis preguntar, podéis interrumpir y si no, id poniendo las preguntas en el chat y luego las respondo todas seguidas, porque a veces una duda que surge al principio de la jornada, al final se disipa. Porque, bueno, pues intento ir introduciendo ya muchas cosas bueno, pues que aparecen en todas las demás jornadas. Hay dudas que son muy comunes. Entonces, bueno, intento a lo largo de la exposición ir comentándolas también. Sí, no solo he comentado yo antes al principio que aunque tengan los micros cerrados, en cualquier momento si quieren intervenir o a través del chat que tenemos habilitado, nos pueden presentar sus dudas, sus preguntas y así seguramente pues lo hacemos más participativos y se nos hace más menos a todos. Desde luego que sí, sí, sí. Bueno, pues lo que vamos a ver hoy es el registro de jornadas, ese cambio que se nos avecina, que ya está ahí, casi, casi, y que bueno, pues tenemos que adaptar las empresas y ver las mejores soluciones que podemos contratar para nuestro tipo de negocio. Voy a hacer una exposición. En primer lugar, bueno, pues en cuanto a los antecedentes, en cuanto al registro, que bueno, pues ha pasado por varias fases.
la normativa actual, el Real Decreto 8 de 2019 de 12 de marzo, que fue, como sabéis, cuando ya se estableció la obligatoriedad de registrar las jornadas de todos los trabajadores. Y bueno, y voy a hablar del nuevo proyecto de Real Decreto, porque hasta hace unos días había un proyecto de ley que, como sabéis, bueno, pues fue se sometió a votación y hubo unas enmiendas a la totalidad que se aceptaron. Por lo tanto, bueno, pues el Ministerio ha optado por esta otra vía, que es, bueno, pues un proyecto de Real Decreto que se ha presentado, se ha aprobado la tramitación de urgencia en el Consejo de Ministros y que, pues, no sabemos exactamente cuánto, pero prevemos que poco tiempo, muy poco tiempo, lo vemos todos los días en las noticias, o sea, es algo de bastante actualidad, que, bueno, pues que va a ser pronto cuando se presente el texto definitivo en el Consejo de Ministros, se apruebe y entre en vigor, porque va a tener el rango de reglamento que va a desarrollar el actual, la actual normativa del Decreto 8 de 2019, que, como sabéis, modificó el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. Bueno, pues va a ser un reglamento que desarrolle eso. Es verdad que las líneas generales, como explicaré un poco más adelante, no difieren mucho de ese proyecto de ley. De hecho, no difiere prácticamente nada, excepto algunas cosas que también comentaré. Y bueno, pues lo tenemos ahí. Entonces, tenemos que saber al menos esas líneas generales, para saber el camino que tenemos que tomar en la empresa. Por último, hablaré de las herramientas disponibles, cómo funcionan las plataformas, cómo podemos aprovecharlas, cómo nos podemos adaptar a ellas. Bueno, los inicios, la digitalización en general es beneficiosa, porque al final es verdad que ahorra tiempo en muchas cosas, pero bueno, oye, hasta que nos adaptamos, la implantamos y demás, pues tenemos que tener ese periodo para acostumbrarnos, tanto la dirección de la empresa como los trabajadores, en este caso. Bueno, pues como antecedentes, así muy rápido, el tema del registro de jornadas, bueno, es algo que ya se lleva pues, cociendo, dicho vulgarmente, desde, bueno, pues una directiva ya en el año 2003, em, de la Unión Europea, en la que ya se habla del tiempo de trabajo y ya se empieza a hablar de todas estas cosas de controlar las jornadas. Empezamos ya en el año 2013 con un Real Decreto que modifica el Estatuto de los Trabajadores, y en el artículo 12.4, letra C, ya se establece la obligatoriedad de registrar las jornadas parciales y las horas complementarias. Ya cuando hay una modificación importante en el año 2015 del Estatuto de los Trabajadores, también se introduce en el artículo 35.5 la obligatoriedad de registrar las horas extraordinarias. Em, También se establece la obligatoriedad de totalizar todas esas horas, tanto en el caso de las complementarias como en la de las extraordinarias, totalizar todas esas horas a final de mes o en el periodo fijado em, con los trabajadores y entregarlo junto con el recibo de nómina. Eso ya hace unos años que tenemos que hacerlo. ¿Qué pasa desde el 2015 hasta el 19? Pues que hay mucha controversia, porque claro, ya tenemos varias sentencias. Por ejemplo, en el 15 y en el 16 tenemos varias sentencias relacionadas con conflictos colectivos de la banca, en este caso concreto, en el que, bueno, pues la Audiencia Nacional dice que es, que es obligatorio, en ese caso, que tienen que registrar todas las jornadas para saber eh, qué horas extraordinarias ha hecho un trabajador, pues que lógicamente hay que registrar las jornadas ordinarias. Pero en el año 2017 el Tribunal Supremo revoca esas sentencias porque dice, claro, el artículo 34, que es el que regula la jornada ordinaria, no se ha modificado. Por lo tanto, si la ley no lo dice en ese momento, pues que el registro de jornada ordinario no es obligatorio con lo que tenemos en ese momento. Y eso ya gesta un caldo de cultivo para que en el año 2019, mediante ese Real Decreto 8 de 2019, se establezca la obligatoriedad de registrar
la jornada ordinaria de trabajo también, de todos los trabajadores. Luego veremos algunas excepciones, pero como sabéis, la práctica totalidad de las empresas está obligada a registrar las jornadas de sus trabajadores. ¿Qué ha pasado desde el 2019 hasta el 25? Bueno, pues claro, también pues han pasado muchas cosas, ha habido muchísimas inspecciones, ha habido muchísimas sanciones y hay una sentencia de la Audiencia Nacional del año 2022 que dice claramente que el registro en papel, pues que no es algo objetivo, fiable. Ya se introducen esos conceptos que ya hablaba la directiva europea de la que he hablado antes, esos conceptos de objetividad, de fiabilidad. Entonces dice, bueno, pues que el papel, al final el papel lo aguanta todo y que no es un sistema fiable. En ese caso condena a esa empresa en concreto a, en el plazo de 30 días, implantar un sistema digital. Es un precedente bastante importante este, porque es lo que produce que en el texto que se presenta en el 2025 se aparezca la digitalización del registro de jornadas. Bueno, en el año 2023 se da otra vueltecita de tuerca, y esto ya viene del Comité Europeo de Protección de Datos, que se prohíbe el fichaje por medio de datos biométricos, la huella, el reconocimiento facial, etcétera. También hay algunas excepciones que luego comentaré porque esto es muy importante. Se recomienda ya desde la Agencia Española de Protección de Datos eliminar estos sistemas por ser, bueno, pues muy invasivos en cuanto a datos personales. Y ya en el 2025 aparece un texto que se lleva al Consejo de Ministros en febrero, ¿sabéis? Ese anteproyecto de ley que se llevó, que contemplaba la reducción de jornada laboral, el derecho a la desconexión digital y la digitalización del servicio, del registro de jornadas. Bueno, pues eso decae, porque al final, cuando se ha llevado al Congreso de los Diputados, pues se habían presentado unas cuantas enmiendas a la totalidad, tres en concreto. Se vota a favor de esas enmiendas a la totalidad, por lo tanto, pues lo que te marca la ley es que vuelve hacia atrás esta tramitación y entonces lo que hace el Ministerio es presentar la tramitación de urgencia en el Consejo de Ministros de un texto que va a tener el rango de reglamento de ese Real Decreto anterior, de ese artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, 34.9, que regula el registro de jornadas y que nos va a decir cómo lo vamos a tener que hacer a partir de ahora. Vale, pues este Real Decreto 8 de 2019 de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo es lo que tenemos ahora mismo en vigor. Bueno, pues este Real Decreto entra en vigor en cuanto a registro de jornadas el 12 de mayo de 2019. El resto de contenido entró en vigor el día siguiente de publicarse en el Boletín Oficial del Estado, pero en cuanto a registro de jornada tarda 2 meses más y modifica el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que regula las jornadas ordinarias, y le añade un apartado 9. ¿Qué busca esta nueva normativa? Pues combatir la precariedad laboral y el control de horas extraordinarias. Es lo que aparece en la exposición de motivos. ¿Quién está obligado a registrar las jornadas? Bueno, como decía antes, pues todos los empleados, independientemente de la movilidad, de que sean trabajadores con movilidad, trabajadores en remoto, trabajadores con horario flexible, trabajadores con jornada parcial, reducciones de jornada, trabajadores en prácticas, todo aquel que tenga una relación laboral con una empresa, en principio tiene obligación de registrar su jornada. Excepciones, alta dirección, a esto se refiere, bueno, pues a esas personas que tienen un acuerdo con la empresa con horario más o menos libre, con unas responsabilidades bastante importantes dentro de la compañía y bueno, pues que son muy poquitos. Los autónomos, lógicamente, penados en instituciones penitenciarias, trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo, socios de cooperativas, también, bueno, ciertos regímenes especiales relacionados pues, con el transporte em, transfronterizo, con marina mercante, bueno,
algunas actividades que ya tienen su regulación de otra forma. Pero bueno, prácticamente el 99% de los empleados tiene la obligatoriedad de registrar su jornada. Los requisitos que nos dicen que tenemos que cumplir. Bueno, pues en este momento lo que no nos dice es cómo tenemos que hacerlo. O sea, tenemos que registrar las jornadas, pero no nos establece un método. Entonces, bueno, pues las empresas lo que habéis ido haciendo es, cada uno como buenamente ha considerado, habéis implantado el papel todavía se utiliza bastante, habéis implantado sistemas digitales, muchas empresas ya han cantado ese salto, también sistemas biométricos, la huella, el reconocimiento facial y demás. Y bueno, pues más o menos así habéis ido funcionando desde 2019. Las empresas tienen que llevar un registro de la jornada laboral, de la entrada y de la salida de todos los trabajadores. El trabajador tiene que fichar personalmente, se debe incluir la hora exacta de entrada y salida y los registros deben almacenarse durante 4 años y estar disponibles para la inspección de trabajo, lógicamente, los trabajadores y los representantes de los trabajadores. Y ya no nos dice nada más. Entonces, luego, claro, ha ido habiendo sentencias, ha ido habiendo muchas cosas. Por ejemplo, pues en el caso del acceso al registro, hay incluso una sentencia del Tribunal Supremo que limitó de alguna manera ese acceso al registro de representantes de los trabajadores. Lo limitó, que no lo eliminó, ni mucho menos. Pero por tema de protección de datos, claro, todas las normas, bueno, pues eh, tienen que ir en concordancia ahora mismo con la Ley de Protección de Datos, que como sabéis, bueno, pues se ha endurecido bastante. Y, y bueno, pues eh, esto es lo que tenemos en la actualidad. ¿Qué va a hacer este nuevo reglamento? Bueno, pues va a desarrollar muchas de estas cosas para que tengamos menos dudas y para saber exactamente lo que tenemos que hacer, como por ejemplo, pues lo que digo, la digitalización. También cómo se va a llevar a cabo el acceso de la inspección de trabajo de los trabajadores y de los representantes. Bueno, pues, este tipo de cosas es lo que va a regular este nuevo reglamento. Como decía antes, en el año 2023, el Comité Europeo de Protección de Datos establece la prohibición general de tratar datos especialmente protegidos. ¿Cuál es la diferencia? Porque esto es un tema bastante denso que, bueno, que quiero simplificar. La diferencia es que hasta ese momento los datos biométricos no entraban dentro de las categorías especiales de datos y de alto riesgo. Entonces, hasta ese momento, bueno, pues se podían utilizar. Ahí ya se califica estos datos como de especial protección, categorías especiales, y entonces ya entra el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos, que prohíbe expresamente el tratamiento de las categorías especiales de datos, donde entran todas estas cosas. Huella dactilar, reconocimiento facial, reconocimiento de iris. Claro, lo que nos viene a decir, lo que nos dice, desde luego, pero luego hay una transposición de, de estas directrices eh, mediante una guía que publica la Agencia Española de Protección de Datos, que ya pues, nos explica exactamente lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, y nos dice que para un simple registro de jornada o un acceso a un edificio, porque aquí habla un poco en general, que no es necesario el tratamiento de esa cantidad de datos. Es decir, nos dice que estas categorías especiales de datos almacenan la etnia, incluso algunas enfermedades, o sea, que hay unos datos muy, muy sensibles que no son en absoluto necesarios para un simple registro de jornada. Lo que nos dice es que, bueno, hay cierta injerencia en los derechos fundamentales y allá, bueno, pues es que lo pone bastante, bastante grave, ¿no? Entonces, lo que nos marca esta guía es, primero, recomiendan utilizarlos y que en el caso de querer utilizarlos, de que una empresa diga, pues es que yo quiero utilizar este sistema
para registrar las jornadas de mis empleados o para el acceso a mi edificio, por los motivos que sean, pues tiene que realizar una evaluación de impacto de protección de datos que no es nada fácil y desde luego pues que tiene unos requisitos bastante complicados de cumplir. Es decir, tiene que superar el triple análisis: idoneidad, proporcionalidad y necesidad. Es idóneo eh, almacenar esta cantidad de datos para registrar una jornada? ¿Es necesario? ¿No puedo implantar un método alternativo? Eso hay que explicarlo muy bien. ¿Es proporcional? Claro, esto, ya digo, es muy complicado de explicar, sobre todo esa necesidad. Siempre puede haber un método alternativo y por ahí se están imponiendo muchas multas, porque las multas de la Agencia de Protección de Datos son bastante importantes. O sea, hablamos de multas de 1 millón de euros, hablamos de 200.000 euros, hablamos de unas multas tremendas, ¿eh? Por este motivo. Entonces, bueno, recomendado no utilizarlo, sustituir, si tenemos este sistema, sustituirlo por otro, porque tampoco es válido el consentimiento expreso de los trabajadores, porque también dice esa guía que el trabajador se puede ver obligado a, a prestar su consentimiento expreso para que se utilicen sus datos. Luego, informáticamente también hay que hacer, bueno, hay que hacer muchas cosas. Por ejemplo, el almacenamiento de esos datos, la plantilla con los datos de esa persona tiene que estar separada luego del almacenamiento, ¿no? Hay unos requisitos bastante complicados. Y claro, luego, aunque te presta el consentimiento expreso, porque te dicen, bueno, le tienes que ofrecer un método alternativo. Si yo al trabajador le ofrezco un método alternativo de fichaje que no sea este, ya luego cómo justifico la necesidad de que solamente puedo implantar este sistema. Y bueno, ya digo que son documentos muy densos. Así a grandes rasgos es esto. No recomendable. Ojo, eh, la inspección de trabajo nunca te va a multar por tener un sistema con fichaje biométrico, porque para la inspección de trabajo es válido. Lo que no es válido es para la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Y las multas son muchísimo más cuantiosas, ya digo, que las de la inspección de trabajo. Entonces, si tenéis algún sistema de esto, siempre lo digo, un sistema que hayáis tenido con huella, probablemente lo podáis adaptar a tarjeta. No se trata de hacer nuevas inversiones brutales. Probablemente en informática y en tecnología se puede hacer casi todo y yo he visto adaptar sistemas que antes tenían una huella, por ahora una tarjeta. Por lo tanto, no se trata tampoco de intentar que cambiéis todos los sistemas y de que gastéis más dinero. No. Simplemente adaptarse un poco a estas nuevas exigencias que tenemos. Al Y ya, cumplimiento normativo, que es muchas ¿eh? veces, al cumplimiento normativo, que es un poco también un poco el impulsor de todos estos cambios a nivel, ya digamos, de digitalización o tecnológico. Pues sí, Es la un verdad poco que muchas veces donde nos van apretando las tuercas. sí, sí. Esto en concreto ha sido para muchas empresas que es muy cómodo, no se te olvida la tarjeta, ¿no? Sí. ¿No? Y Era que un sistema después muy cómodo. obviamente tienen sus beneficios. Yo todavía en alguna empresa que lo siguen registrando en papel y pues la administrativa de turno, pues todos los meses para hacer las nóminas, pues hojas de papel, cuenta. Sí, A ver, al final desde cualquier tipo luego. de sistema digitalizado lo que se pretende es un poco pues que optimice todos esos procesos. Pues sí, eso es, eso es. Bueno, pues ya llegamos a este proyecto Real Decreto. Ya nos dice el mismo título: por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores en materia de registro de jornada. Bueno, pues el día 11 de septiembre eh, se inicia la consulta pública.
Y luego el día 30 de septiembre, pues ya se aprueba la tramitación urgente de este nuevo texto. Lo que va a hacer es desarrollar ese artículo 34.9, como decía antes. Cambia mucho con respecto a lo anterior en cuanto a tramitación, porque esto va a ser mucho más corto, ya que solamente tiene que pasar por el Consejo de Ministros. Y bueno, pues las previsiones no se puede decir a ciencia cierta, pero antes de fin de año esto está aprobado con toda seguridad. Y luego pues veremos a ver el tiempo que se da a las empresas para adaptarse. En el proyecto de ley se contemplaba que se iban a otorgar 6 meses para la adaptación. Supongo que se seguirá respetando, que ya digo que el texto es muy parecido, pero bueno, pues ya cuanto antes nos vayamos Mm, adaptando, mucho mejor. Pero vamos, que no va a ser que entre en vigor hoy y mañana ya lo tengáis que tener, lógicamente. Va a haber un periodo, pero bueno, que los periodos pasan muy rápido y, y que bueno, pues la adaptación no deja de ser un poco compleja al principio. Bueno, pues ¿cuáles son las novedades? Con respecto al proyecto de ley anterior, ninguna. Pero bueno, esto es lo que recoge ahora mismo el texto que se ha publicado para la consulta pública, que sigue siendo que el registro se realizará por medios digitales, o sea, adiós papel, ahora sí que definitivamente no se va a poder utilizar ya esos registros con la firma en el papel, como todavía hay muchas empresas que lo hacen, que el registro se realizará de manera personal y directa por los trabajadores al inicio y al final de la jornada. Eh, Pone ahí una cosa que pone verificación de la identidad. Entiendo que, bueno, exactamente igual que contemplaba el proyecto de ley, bueno, pues lo que se busca es que el trabajador al inicio fiche, al finalizar fiche, sea por cualquiera de los métodos que existen, que luego los explicaré, y que, bueno, pues que se verifique de alguna manera que esa persona es la que está registrando la jornada. Esto, bueno, pues será si se hace en un móvil con la clave, si es con una tarjeta, pues con el QR de la tarjeta, bueno, pues se supone que el que lleva la tarjeta es el trabajador que está registrando su jornada, que no está registrando la del de al lado. Y bueno, pues si es por WhatsApp, quiero decir y si es por correo electrónico, bueno, pues también, o a través de la web con las claves, al ser un sistema digital, es mucho más fácil verificar que la persona que está registrando la jornada es realmente ella, ¿no? Y bueno, pues no sabemos si pondrán algún sistema mayores, pero bueno, con lo que había ya más o menos establecido. Hablo del proyecto de ley de hace unos meses, es más que suficiente porque también lo que se va a mirar mucho es la trazabilidad. Esa trazabilidad de los sistemas que implantemos, de quién ha registrado la jornada a primera hora, si se ha modificado, si luego al finalizar también la ha registrado el mismo. Es bueno. Esto veremos un poco el desarrollo, pero básicamente es así. La identificación de las interrupciones. Claro, yo anteriormente de las interrupciones no hablaba el proyecto de ley, pero claro, yo siempre lo he estado explicando en las jornadas. Claro, ¿qué pasa ahora al digitalizar el registro? Pues que ahora va a quedar toda la trazabilidad. Es decir, yo llego a por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos que lo vais a entender perfectamente. Yo llego a la oficina a las 9 menos 10 de la mañana, ¿no? Pero yo empiezo a trabajar a las 9. Claro, esa costumbre de llego a menos 10, me tomo el café, pero yo ya he entrado. Si yo ficho con una tarjeta, ya he entrado. Si yo ficho con un móvil, pues ya le he registrado. Nada más entro por la puerta. Pues no. No, porque si yo entro a menos 10 para tomarme un café y me siento en mi puesto de trabajo a las 9 de la mañana, yo tengo que registrar a partir de las 9 de la mañana. Porque esos 10 minutos que antes no tenían ninguna importancia, si yo firmaba en un papel, porque evidentemente no aparecían, ahora sí. Ahora sí. ¿Y qué puede pasar? Pues que esos 10 minutos del trabajador se vayan sumando y al finalizar el mes o tengo una inspección y de repente pues me totalizan todos esos minutos y los tengo que pagar primero como horas extraordinarias y luego el acta de liquidación
de las cotizaciones correspondientes. ¿Vale? Eso pasa también como en las pausas evidentemente que no correspondan por ley al trabajador. Yo trabajo de 9 a 5 y me corresponden 20 minutos por ley para tomarme un café. Vale. Pero resulta que es que yo con el jefe tengo pactado que, bueno, pues que me salgo a fumar un cigarrillo o que me tomo otro cafetillo y tal, pero bueno, pues no, eso no entra dentro de la jornada laboral, ¿vale? Si entra dentro de la jornada laboral esas interrupciones, no tengo que hacer nada. Pero si yo, por ejemplo, tengo pactado con la empresa que esas interrupciones luego las tengo que recuperar, yo gasto otros 15 minutos en otras interrupciones, en salir a fumar, en salir a tomarme otro café. Y luego tengo pactado con la empresa que, vale, pues en vez de a las 5 salgo a las 5:15. Se da mucho también en esas jornadas continuas que, que los trabajadores cogen media hora para comer, por ejemplo, y luego la tienen que recuperar. Es de 9 a 5, cojo media hora para comer, aparte de mis 20 minutos que me corresponden, y, a ver, todo esto dependiendo de los convenios, etcétera, etcétera. Pero bueno, son ejemplos Sí. que además se dan muchísimo, se están dando muchísimo y que me preguntan mucho por estas cosas. Vale, pues yo termino a las 5:30. ¿Qué pasa si yo no registro las interrupciones? Pues que al final he hecho media hora extra todos los días. Y eso va a aparecer en el registro. Eso va a aparecer en el registro por regla general. Y luego pues puede pasar eso, que tengamos que pagar esas horas extraordinarias que realmente no lo serían. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado ahora con estos temas. Lo mismo que termino de trabajar, pero resulta que cuando quiero salir por la puerta, vamos, lo vemos todos los días, ¿no? Acabas de trabajar y te quedas hablando o lo que sea, o bueno, y sales 20 minutos más tarde por la puerta. Bueno, pues que tu trabajo ha terminado hace 20 minutos. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Luego también os comentaré los sistemas, cómo funcionan, también las jornadas predeterminadas y demás, pues porque esto al principio es un poco complicado, ¿no? Luego ya cuando se acostumbra la gente, pues sí, oye, hay que registrar las interrupciones, hay que registrar esto, hay que registrar lo otro. Pero al principio pues es un poco caótico, porque es así. Yo no miento, o sea, lo veo todos los días. Luego también nos dice que hay que registrar de forma separada las horas ordinarias y extraordinarias y el tiempo de trabajo efectivo de disponibilidad. Claro, esto las empresas desarrolladoras tenemos que contemplar, tenemos que cumplir todo este tipo de cosas. Es decir, yo te implanto en tu empresa un sistema, pero ese sistema te tiene que permitir agregar una hora extraordinaria, agregar tiempo de trabajo efectivo, las horas extraordinarias ya directamente para que vayan al sistema central, ¿no? Y tú eso tienes que poder hacerlo. Por lo tanto, eso te lo tiene que proporcionar la empresa desarrolladora. Que tú no tengas que no tenga, o sea, un sistema que no puedas marcar las horas extraordinarias no te sirve, porque la ley te está diciendo otra cosa. Es así. Lo que comentaba antes sobre la trazabilidad de los datos, eso que tenéis en pantalla ahora mismo, claro, pues es que se tiene que registrar absolutamente todo. Hay una novedad porque con respecto al proyecto de ley no hablaba tan explícitamente de las modificaciones de los asientos. Claro, también teníamos las empresas también teníais esa duda, ¿no? De, oye, claro, un trabajador registra su jornada a las 9 de la mañana y luego se le olvida registrar a las 5 de la tarde. ¿Qué pasa? Pues que ese día nos aparece una jornada laboral que cuando se acuerde han pasado 16 horas. ¿Qué pasa con esa jornada? Hay que modificarla, lógicamente. Entonces, claro, eso estaba un poquito abierto, ¿no? Decíamos, bueno, mientras el trabajador y la empresa estén de acuerdo, pues bueno, se modifica. Nosotros, bueno, teníamos una doble verificación, la verificación del día, o sea, el registro del día y luego a la semana o al mes que la empresa y el trabajador firmasen todas las jornadas para que en el caso que te venga una inspección dices, no, no, va a ver, aquí hay modificaciones, pero eh, están validadas tanto por la empresa como por el trabajador, ¿no? Porque, oye, pues ha habido un olvido, sobre todo al principio, pues a fulanito se le ha olvidado fichar el martes, pues habrá que fichárselo de alguna manera, ¿no?
Y estas plataformas permiten muchas cosas. O sea, tú puedes poner a un trabajador que pueda registrar su jornada 2 días más tarde para estos olvidos y estas cosas. Que, oye, al final somos humanos y al principio pues es complicado. Pero en este texto nuevo pues aparece control de modificaciones de los asientos, garantías informáticas, presencia de representantes legales de los trabajadores, sello del tiempo. O sea, en lo que nos viene a dar una idea de que se van a implantar en este nuevo texto, que va a haber muchas garantías para las modificaciones de los asientos. Ya digo, fíjate que aparece incluso que para modificar un asiento tenga que estar un representante de los trabajadores, ¿no? Y el sello del tiempo, bueno, eso informáticamente pues es cualquier plataforma seguramente que lo puede tener, ¿no? Pero bueno, para que veáis que se va dando, yo del texto de febrero al de ahora, pues ya veo que se han ido incorporando cositas que las empresas teníais muchas dudas y que había veces pues que nosotros tampoco sabíamos muy bien por dónde iban a ir. Los tiros en ese caso porque no ponía absolutamente nada. Pero bueno, ya se Sí. van viendo algunas cosillas. Y bueno, y otro cambio muy importante es que los registros ahora deberán estar disponibles en tiempo real, de forma remota y de forma permanente para trabajadores, representantes legales de los trabajadores y la inspección de trabajo. Bueno, el trabajador, ¿cómo va a acceder a sus registros? Bueno, el trabajador muy fácil, porque en el mismo sistema que tenga le das acceso y ya está. Tú le das acceso a ver todos sus registros, eso sin ningún problema. El representante legal del trabajador, pues con unas claves para que acceda a los registros de sus compañeros. Y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ahí es donde tenemos todos un poco la duda, porque no sabemos todavía cómo se va a hacer. ¿Que va a ser? Seguro. O sea, que las plataformas ya estamos preparadas para ello, por supuesto. Pero lo que se dice es que como que se está desarrollando una herramienta para que las empresas puedan compartir sus datos con esa herramienta, igual que hacéis cuando dais de alta en la seguridad social, con esas plataformas que existen. Bueno, pues algo parecido va a ser. Pero bueno, hay que tener en cuenta que ahora va a ser la inspección, va a poder mirarlo en tiempo real y de forma remota, por lo tanto, vamos a tener que tener los registros muy bien Actualizados. mirado, controlado todo, porque, que claro, que muchas veces me decís, claro, es que voy a tener que tener una persona entonces para mirar todo esto. Pues en el caso de empresas que tengáis departamento de recursos humanos, pues evidentemente alguna de las personas que tengáis va a tener que echar un vistazo a menudo a estos registros para ver que está todo bien. En el caso de empresas pequeñas, que bueno, por nuestras zonas, digo nuestras zonas porque nosotros somos de Palencia, por eso, por eso digo que bueno, pues hay mucha empresa pequeñita de 2, 3 trabajadores y bueno, pues ahí pues al dueño de la empresa va a ser el que le va a tocar mirar un poquito los registros pues para evitar sanciones. ¿Eh? Luego, otras ventajas, bueno, pues oye, que al final la digitalización, bueno, pues que a un golpe de vista puedes ver todo lo relacionado con el trabajador, las vacaciones, días que ha gastado, días que tal, el registro de las jornadas. Estas plataformas son bastante completas y bueno, pues alguna ventaja también hay, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que al principio os va a costar un poquito adaptaros. Bueno, esto es un poco visual, adiós al papel y el formato digital, que bueno, pues ponemos el móvil porque la verdad que el 90% de las empresas están utilizando las aplicaciones de móvil, pero bueno, que hay muchos sistemas. Régimen sancionador. Mira, esta es una de los cambios fundamentales con respecto al proyecto de ley que se quería aprobar en el Congreso de los Diputados con respecto a este Real Decreto de Consejo de Ministros. Se endurecían las sanciones, pero como ese endurecimiento tenía que pasar por modificar la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, al aprobarse todo esto, al tener rango de reglamento y aprobarse exclusivamente en Consejo de Ministros, no puede modificar el régimen sancionador. Entonces nos quedamos como estamos, lo que hay a día de hoy, que es
el artículo 7 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el orden social, que en el apartado 5, bueno, pues recoge la transgresión de las normas en materia de registro de jornada como infracción grave. Bueno, pues establecen las sanciones, como sabéis, desde 751 euros en el grado más leve hasta 7.510 en el grado más grave. Y bueno, pues ahí tienen en cuenta requerimientos previos, que la inspección considere que ha habido intento de fraude, una ausencia total de registro. Entonces, bueno, ahí están las graduaciones, ¿no? No es lo mismo que en una inspección vean que te falta el registro de una persona de una semana del mes pasado a que vean que no tienes absolutamente nada implantado en tu empresa, ¿no? Entonces, bueno, de estas sanciones ha habido muchísimas. Sí que se han intensificado las inspecciones desde el año 2019, se han intensificado mucho. Depende de las provincias también. Nosotros, bueno, que damos formación en toda España, pues depende de las provincias, depende de del inspector de turno, pero bueno, por regla general se han impuesto muchas sanciones con respecto a esto. Así que, bueno, y ahora, claro, con el acceso remoto, pues imaginamos que, bueno, pues que esto todavía se intensifique aún más, ¿no? Bueno, estos son un poco visual así, noticias. Eh, pues mira, la inspección de trabajo multa con más de 20 millones a las empresas por no controlar las horas de trabajo de sus empleados. Bueno, de estas hay muchísimas noticias, hay muchísimas multas y bueno, al final pues tenemos que intentar tener los registros lo más fiables y lo más precisos posibles. Porque también, bueno, pues ya hemos ido viendo a lo largo del tiempo con las sentencias que ha habido y que el anteproyecto anterior lo recogía, supongo que el reglamento también, porque es fruto de las controversias que han ido apareciendo a lo largo de estos años. Por ejemplo, jornada parcial que no esté registrada correctamente, pues se presumirá como completa. Horas extraordinarias que no estén correctamente registradas, que te pillen que ausencia de registro fraudulento y que tengas un trabajador que te esté reclamando X horas extraordinarias y no aparezcan los registros correctamente, pues se le va a dar presunción de veracidad al empleado. Hay un montón de sentencias en cuanto a esto. Va a dar una presunción de veracidad al empleado y las horas extraordinarias que te estés reclamando, pues probablemente sean las que finalmente tengas que pagar. Por eso es tan importante tener los registros bien, porque eso está pasando ya. En cuanto a los plazos, lo que he dicho, bueno, pues entendemos que antes de final de año este, se lleve a cabo la aprobación definitiva y se publique en el Boletín Oficial del Estado, porque como decía antes, la tramitación es mucho más corta en este caso. Ahora mismo ya está la consulta pública, ya se ha hecho. Se ha realizado la votación para la tramitación de urgencia y ahora tiene que ir en primera vuelta con una serie de informes que, bueno, que ya estaban prácticamente también hechos con el proyecto de ley anterior. Entonces, bueno, se le da 15 días a uno de esos informes por la tramitación urgente, que antes era de 2 meses. Quiero decir que esto puede estar muy rápido. Y luego pues veremos a ver el tiempo que os dan para adaptaros. Pero bueno, que va a ser inminente. Esto sí que ya se va viendo eh, que está muy cercano, vaya. ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas? Bueno, estas plataformas funcionan de la siguiente manera. Se entra con un usuario y una contraseña y a partir de ahí tú ya ves absolutamente todo. Ya ves, los registros de los empleados, las vacaciones, las ausencias, las bajas, absolutamente todo. Tu empresa, si tienes varias sociedades, van en el mismo sistema, ves una sociedad, ves la otra, en cada sociedad aparecen los empleados que tienes en cada una de ellas. Bueno, digo, como decía antes, al final está muy bien porque lo tienes todo ahí.
Hasta que te adaptas, pues bueno, pero después lo tienes todo ahí. Puedes consultar en un momento los registros de un empleado con las vacaciones, con las ausencias, los turnos. Te permite poner los turnos, lógicamente. Te permite... A ver, estas plataformas están preparadas para el 99% de la casuística de cualquier empresa. Entonces, por ese lado no tengáis ningún problema. Luego, lo que se hace también es cuando se contratan. Pues a ver, hablo en plural y en general, porque bueno, en estas jornadas no podemos hacer publicidad de una empresa concreta, ¿no? Pero bueno, hablo en general, habrá unas que sí, otras que no. Pero en general, bueno, pues cuando se implantan estas herramientas, pues la empresa desarrolladora lo entrega a la empresa llave en mano prácticamente. O sea, tienes la opción de entregar todos los datos de tus trabajadores, de los turnos, de todo, y se te configura. Se te configura, se da una formación para que tú luego, hombre, pues si tienes que añadir un empleado o tienes que añadir unas vacaciones, que sepas hacerlo, aunque siempre tienes un soporte técnico por detrás, ¿eh? Al que puedes llamar en cualquier momento. Eso de entrada. A esta plataforma entran los datos de todos los sistemas de fichaje que tengamos. Es decir, ¿qué herramientas tenemos ahora mismo para fichar? Bueno, pues tenemos las apps. Bueno, la app de los a través del móvil es algo muy, muy, muy utilizado porque es muy cómodo. ¿Cómo funcionan estas apps? Bueno, pues, en primer lugar, que también lo preguntáis mucho. Claro, esto tiene un tema que es que, bueno, a mí me dice el trabajador que él no quiere que él no quiere poner una aplicación para registrar su jornada en su móvil personal. Vale. Bueno, pues no le puedes obligar. La jurisprudencia es muy reiterativa en este tema, que no se puede obligar a un trabajador a implantar un sistema, cualquier sistema digital en sus dispositivos personales. Bueno. ¿La empresa está obligada a comprarle un móvil? No, tampoco. Tampoco está obligada. Pero si quieres implantar ese sistema es o el trabajador te da su consentimiento expreso por escrito de que va a utilizar su móvil personal o tú le tienes que comprar un móvil. Eso es así. Si no, pues tienes otros sistemas de fichaje. El- los móviles también pueden llevar geolocalización y ahí pues es otra de las preguntas. La empresa puede geolocalizar a su trabajador, lógicamente lo permite la Ley de Protección de Datos, pero con unos requisitos. Volvemos siempre ya al tema de la evaluación de impacto de protección de datos, del triple análisis también de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Si tú quieres geolocalizar a un trabajador durante todo el día, tiene que prestarte su consentimiento expreso, le tienes que informar de dónde se están almacenando los datos de toda su jornada laboral, porque claro, fuera de jornada laboral o días no laborables, eso sí que está prohibido. Tienes que justificar mucho por qué le haces un seguimiento a un trabajador durante todo el día, por eso por los criterios de necesidad, de proporcionalidad, por el tipo de trabajo, por lo que sea. Entonces, ¿qué es lo qué sistema da menos problemas? Que es el que tenemos implantadas la práctica totalidad de las plataformas que existen. La geolocalización, en caso de quererla, en caso de que la empresa quiera geolocalizar al trabajador de alguna manera, lo que se implanta es geolocalización al inicio y a la salida, solamente en el momento del registro. ¿Has registrado tu jornada? Esto es pues para trabajadores con movilidad, repartidores, comerciales que dices, bueno, vale, pues le voy a geolocalizar en el momento del inicio y en el momento del final de la jornada, para saber si efectivamente ha terminado la jornada o estaba en casa o, ¿no? Es un poco de control, que por supuesto otorga el estatuto de los trabajadores a las empresas. Entonces, ese es el sistema más recomendable, más que geolocalizar al trabajador durante todo el día, que como digo, también se puede, pero reuniendo esos requisitos que establece la ley. Que siempre lo digo, si tenéis una consulta un poco más extensa sobre algo de esto, porque son temas muy densos y tendría que estar 2 horas hablando de cada tema, pero si tenéis alguna consulta particular que digáis, mira, pues es que yo mi caso es este, no dudéis en escribirme,
que yo no tengo ningún problema, sin compromiso, yo os respondo a lo que os haga falta. Eso tenedlo en cuenta, que lo hago habitualmente, porque siempre surgen cosas de este tipo. La plataforma, pues también se puede fichar a través de la plataforma con un usuario y una contraseña. Esto es más, bueno, pues para gente de las oficinas que a lo mejor, pues con el ordenador puede registrar su jornada a través de la misma plataforma o puede también registrarla por correo electrónico que le llega en el momento, bueno, y registra la entrada y la salida. ¿Eh? Em, También tenemos la opción, bueno, pues de los dispositivos de los sistemas RFID. Pones un dispositivo, pues lo que ha sido lo de la tarjeta de toda la vida, lo que pasa que ahora pues va con código QR y eso, bueno, pues ha evolucionado tecnológicamente. Pero bueno, al final son tarjetas o llaveros que entras por la puerta, fichas y cuando sales, fichas. Esto está recomendado, no, recomendado. Me parece a mí que es más para lugares donde tú entras a trabajar a un recinto, entras a tal hora y sales a tal hora. Entonces, fichas, entras y sales. Para personas con movilidad y demás, pues es más conveniente el móvil, o sea, la aplicación, o bueno, el correo electrónico también en el móvil, pero bueno, es más recomendable esos otros sistemas. También ahora está como muy de moda la integración por mensajería, el WhatsApp y el Telegram. Estamos implantando muchísimo sistema de esto, porque claro, es muy sencillo. Te llega un WhatsApp, registra tu jornada al inicio, al final. ¿Quieres corregirla? Bueno, pues es bastante sencillo. Y luego, todo esto em, tiene también una opción que es la de la jornada predeterminada. Si me oye algún inspector de trabajo, dirá, no, no, pero es que eso no se puede hacer. Bueno, la ley te dice que cada trabajador tiene que registrar su jornada a la entrada y a la salida. Ya está. O sea, con las interrupciones de las que he hablado antes y demás. Existe la jornada predeterminada que yo tengo en el móvil o tengo en el WhatsApp o tengo en cualquier sistema de estos que me diga, bueno, yo trabajo de 9 a 2. Me da la opción de corregir todos los días. Me da la opción de corregir por si he realizado una hora extra y luego doy a validar. Ya está, válido. Yo valido ya esa jornada que tengo predeterminada. Vale, esto teniendo la opción de corregir, pues no tiene por qué haber ningún problema. Es más cómodo, claro, lógicamente es más cómodo, no hay olvidos, sabes que siempre la tienes ahí, pues eso, de 9 a 5 o de 10 a 2 y de 4 a 7. Esa es una opción que también dan las plataformas. Digo porque, bueno, pues probablemente cuando os intereséis por alguna, os lo van a decir, oye, tenéis esta opción, que bueno, pues te quita de modificaciones y demás posteriores. Pero bueno, em, teniendo la opción de corregir y que le deis la opción al trabajador de modificar, no tiene por qué haber ningún problema. Estas son, bueno, pues más o menos las herramientas. También se puede fichar por teléfono. También se puede hacer un desarrollo concreto para una empresa que tiene una casuística rara o, yo qué sé, por ejemplo, mira, yo recuerdo un caso de una empresa de limpieza y que, bueno, pues tenía el personal que era, bueno, pues ya a punto de jubilarse y que decían, estas señoras decían, "Jo, si es que yo no me arreglo ni con la aplicación, que yo no sé utilizar el móvil, que tal, que bueno. Entonces, bueno, pues se desarrolló una fórmula que era pues desde cada sitio. Claro, las empresas de limpieza, como sabéis, pues van a un banco media hora, van a otro sitio una hora, es bastante complejo. Entonces, bueno, pues llamar desde cada centro de trabajo, llamar con un código, marcar un código de 4 dígitos muy sencillo y ya quedaba registrada la jornada en ese centro de trabajo y así en los demás centros de trabajo donde iban. Quiero decir con esto que si tenéis una casuística, eh, bueno, pues fuera de lo común, de lo más común, que siempre hay soluciones. No os preocupéis que siempre hay soluciones. Eh, Prácticamente existen ya eso para el 100%, pero si hay una cosa rara, se puede hacer. Se puede hacer sin ningún problema.
Bueno, pues ¿qué nos aportan estas herramientas? Como decía antes, la digitalización siempre nos da ciertos beneficios. Bueno, pues eso, los reportes detallados. Bueno, pues a golpe de clic tenemos todos los reportes detallados. La disponibilidad inmediata para las inspecciones, que bueno, ahora ya, pues como van a ser de forma remota, pues ya lo van a ver todo directamente. La transparencia para auditorías internas, la generación de informes que también para pues lo que decía antes, que oye, que en un momento, a ver cuántas vacaciones le quedan a este, a ver cuánto las ausencias, a ver que este otro está de baja, a ver los turnos, bueno, lo ves todo en una pantalla y eso también es beneficioso. Entonces, bueno, luego vais a estar contentos, cuando tengáis el sistema. Y bueno, pues como muchos otros sistemas de digitalización, este tipo de plataformas se puede subvencionar mediante el kit digital. Como sabéis, bueno, pues el kit digital son subvenciones que ha puesto promovidas por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y bueno, ahora queda solamente un segmento abierto, pero bueno, dentro de todo lo que se puede subvencionar con estos fondos están las plataformas para el registro de jornadas que entran dentro de la categoría gestión de procesos, para que lo sepáis. Ahora, bueno, pues solo queda el segmento 3, que es el de pequeñas empresas o microempresas de entre 0 y menos de 3 empleados. Así que si alguno todavía no lo habéis pedido o bueno, pues o os queda dinero del kit digital, que sepáis que entre dentro de este segmento, pues que sepáis que podéis aprovecharlo también para implantar un sistema Ujú. de estos. Ya Sí, termina dentro de un poquito. sí, nos Ya. queda este mes. Bueno, queda también la convocatoria, la de comunidades de bienes y Comunidades de sí, la de sociedades civiles, sí, una sociedades entidad. civiles con objeto Y mercantil, ahí sí sí. que entraría cualquier tipo de tamaño de empresa, hasta las de Sí, 50 empleados, ¿vale? Así sí, que sí. teníamos todos bueno, los tres segmentos, perdón, no todos, porque los de mayor de 50 esa ya está cerrada, el segmento 4 y el 5, ¿vale? Por si se encuentran en esa casuística también. Sí, las sociedades civiles con objeto mercantil que al final, bueno, Mm. pues hay muy pocas, en general hay Sí, pocas. seguramente esas sean las que menos necesitan un registro de jornada, Sí, pero que sí, lo pueden obviamente. utilizar para otras Mm. cosas. Sí, Realmente en estas provincias nuestras, yo lo que he visto, hay en otros sitios que sí que he visto más volumen, pero bueno, aquí normalmente suelen ser sociedades, lo que es los ganaderos, suelen ser el ganadero, mm, y otra persona que suele ser la pareja normalmente. De esas son la mayoría de las sociedades. Yo por lo que contaban los de Asaja y tal, que suelen ser esas sociedades, esas personas las que conforman el grupo de sociedades civiles con objeto mercantil. Y poco más, vamos, que no, poco más. Bueno, alguna cosa más por ahí, pero vamos, que entre 0 y menos de 3 empleados tenemos sí, muchas. Y bueno, pues si os la podéis. mayoría en nuestra demarcación, Sí, la mayoría de ellas. sí, sí, en estas zonas es. Así que bueno, el que pueda y quiera lo puede aprovechar. Y Sí, es una buena opción. Teniendo en cuenta que esto al año que viene, que sea febrero, que sea marzo, que sea abril, va a tener que estar implantado, pues si antes del 31 de octubre os podéis beneficiar, pues lo sí, contratáis ya, que os va a salir gratis y ya está. sí, eso es. Sí, aparte que, bueno, todos estos programas de ayuda lo que vienen un poco pues es también que a ver, no tanteéis porque seguramente si adoptáis algún tipo de sistema sea el que utilicéis para el resto de vuestra continuidad. Pero sí que, pues eso, valoréis diferentes propuestas, las os puede traer
desde la empresa de Belinda de control laboral y sobre todo teniendo como antecedente esa, digamos, esa imposición legal que, como decimos, pues muchas veces es un poco la que la que nos hace dar ese salto para poder digitalizarnos en la empresa. Os dejo aquí el contacto y lo Sí, dicho, me podéis escribir, me podéis llamar, uy, y lo que queráis, o sea, para consultas y lo que sea. O sea, no tengáis ningún problema, que yo estaré encantada de responderos. A ver, el chat. Vale. vale. Sí, nos abrimos si queréis una ronda de preguntas. Mira, Álvaro nos pregunta que A ver. que si una jornada no es siempre a la misma hora. No siempre a la misma hora. Pues nada, cuando comience la jornada, registras y cuando finalice, pues registra. Que eso es realmente lo que exige la ley. Claro, todos los días de forma personal y directa. Hoy entro a las 9. Hoy registro mi entrada a las 9 y termino a las 5. Mañana, por lo que sea, pues entro a las 3 de la tarde y salgo a las 10 de la noche. Pues registro a las 3 y registro a las 10. Eso es realmente lo que habría que hacer todos los días. El inicio y el final. ¿Que entro a las 9 y 2 minutos? Pues 9 y 2 minutos. ¿Salgo a las 5 y uno? Eso es lo que habría que hacer, sí, sí. Mm. Sí, de hecho, a ver, ahora la mayoría de empresas, digamos, ya un poco más grandes o demás, por cuestiones de conciliación y demás, pues se da una flexibilidad tanto de entrada como de salida para poder atender esas responsabilidades. Claro, yo creo que lo pregunta por el tema de esto del predeterminado, que lo Sí, digo siempre pues porque para dejar, no sé, como una opción que hay. No digo que sea ni la mejor ni la peor, digo por comodidad para la empresa. Claro, pero que tú en la plataforma puedes establecer turnos, puedes hacer lo que quieras, para luego que te aparezcan ya las jornadas predeterminadas directamente. Por ejemplo, una semana de mañana, una de tarde, una de noche. Si tú lo configuras, te sale directamente. Si no, pues eso, lo dejas abierto y a la entrada y a la salida registras todos los días con las interrupciones y demás. Claro, siempre, independientemente de la modalidad que se escoja, predeterminado o abierto, las interrupciones, tened cuidado con ellas, por lo que he explicado antes. Que todo el mundo registre esas interrupciones si no forman parte de la jornada laboral. Porque luego, ya digo, horas extraordinarias a mayores, totalización de las mismas y acta de liquidación. vale, nos preguntaban también. ¿Mm? ah, Ah, mira, nos dice, vale, sí, Ana, sí, sí, como siempre, mira, nos lo he indicado hoy durante la jornada, si deseáis los contenidos didácticos, tanto como la jornada, nos los solicitáis, os los pongo ahí. mira, esta pregunta. Actualmente nosotros las horas extra a los trabajadores las cambian por horas libres. ¿Esto se puede hacer o se tienen que pagar las horas? No, no, se pueden compensar. Eso también se configura. Si va habiendo compensación, eso no os preocupéis, que eso es exactamente igual. Es decir, esto no cambia las condiciones laborales de nadie, ni el problema es que, bueno, problema, el tema es que Mm. ahora, claro, queda todo registrado, entonces tiene que estar todo bien configurado para que no haya problemas, pero sí, sí, sin ningún problema. De hecho, es una opción muy utilizada, la de la compensación de las horas extraordinarias por tiempo de descanso. Es eso, nada, no tengáis problema por eso. Vale, a ver. Si necesitas algo. Ah, vale. En una tienda la jornada es predeterminada, pero puede pasar que salgas un poco más tarde, aunque también hay interrupciones que no se registran y se compense. Es necesario registrarlo todo, aunque también hay interrupciones. No sé. A ver, la ley te dice que lo tienes que registrar todo.
Sí, a ver, no es complejo. Nosotros, por ejemplo, aquí en la cámara, en cualquier, si sales o si vas a hacer una visita, si eso al final tú tienes tu tarjeta, no es incómodo que cada vez que pases por la puerta, pues es pasar la tarjeta o el eso, y así ya se tiene registrada tanto entradas como salidas. Claro, claro, es que, a ver, pues es eso, que al final, tú en una tienda, claro, puedes salir más tarde y también hay interrupciones que no se registran, claro. Si tú llegas a un acuerdo si el trabajador y el empleador llegan a un acuerdo de que estas cosas, pues eso, ni yo registro el- los minutos de más, ni tampoco registro las interrupciones. A ver, si llegando a un acuerdo y llevándolo medianamente bien, no hay ningún problema. El problema es, claro, que yo no registro una interrupción, pero luego sí registro que he salido más tarde. ¿Sabes? Sí, Entonces, ¿que lo quieres poner predeterminado? Pues ya está. Pues ahí te puedes olvidar. Y dices, vale, pues yo de 10 a 2 y de 5 a 8 fin. Siempre con la opción de corregir, ¿eh? Importante, con la opción de corregir. Para que luego, pues, no digan oye, que es que tú le pones la jornada predeterminada al trabajador y no le das la opción de poner horas extraordinarias y demás. Pero sí, vamos, la ley te dice, tienes que registrarlo todo o sea, a cada momento, cada interrupción, bueno, pues eso. Si tú consideras que, oye, pues lo uno por lo otro, que eso pasa en muchísimos sitios, eso, lo podéis llevar muy bien, ¿eh? sí, tenemos alguna otra pregunta por Sí. ahí. Vale, A ver, tenemos un vale, sí. trabajador que hace bueno, esto nunca les compensa. Bueno, si se registra la hora extra, ya sabes que te va a tocar o que se compense o pagarla. Otra cosa es que la haga y no la registre. Todo lo que esté registrado va a tener consecuencia. Así es. Si él registra su jornada a las 8 y trabaja hasta las 9, pues es su problema, porque si la quiere hacer él, porque sí. Pero si estás en una oficina, salgo, ficho y se ve que se ha hecho una hora más, eso va a aparecer. Eso va a aparecer y te puede, pues eso, que aunque el trabajador no quiera, que aunque sea por su cuenta, pero es que eso aparece y entonces eso pues te va a tocar o pagarlo o compensarlo. Sí, no, lo que nos preguntaba es que si él puede obligarle a que coja esas, a esa compensación. Hombre, a cobrarlo o a coger los días libres. Claro, claro, tú eso lo tienes que acordar con él. No puedes decirle, no, yo no te pago las horas extra. O sea, a ver, es complejo porque es o le prohíbes hacer horas extraordinarias, que también hay empresas que dicen, aquí no se hace ni una hora extraordinaria, y no le dejas ni quedarse. O sea, dices, no, tú sales a las 8 y sales a las 8 y se acabó. Que esa es una opción que tienen algunas empresas. O en el caso de que el trabajador se quiera quedar, pero claro, es que eso va a tener sus consecuencias. Entonces, pues acordar con él, oye, ¿esto cómo lo hacemos? ¿Con descansos o lo pagamos? Siempre, ahí siempre es mejor llegar a un acuerdo, porque yo lo que estoy viendo de las controversias, pues bueno, Sí, al final las se suele audiencias, tener al final, la deferencia con el trabajador. desde luego, desde luego. Y si no aparecen los registros, mucho más. O sea que Sí. Vale, nos no sé si dice te he contestado Raquel. o... Sí, bueno, Álvaro, no sé si te ha quedado resuelta la consulta. Vale, perfecto. Ah, vale. Vale. Nos ¿Se pueden implantar dice, varias modalidades? Sí. eso es. Mira, y te doy las gracias por hacerme la pregunta porque se me ha olvidado decirlo. Sí, esto es, yo tengo una empresa que tengo administrativos, tengo repartidores y tengo una planta de fabricación de queso.
¿no? Bueno, pues puedo implantar, donde entran los trabajadores a la fábrica, puedo implantar un sistema de tarjeta, por ejemplo, que entran a una hora y salen a una hora. En la oficina se puede fichar por correo electrónico o por la plataforma sin ningún problema. Y los repartidores, pues lo más cómodo es o WhatsApp o app, por ejemplo. Y luego, bueno, también pueden venir los repartidores y fichar con una tarjeta cuando Sí. terminan y cuando inician. Quiero decir que, bueno, pero vamos, que tú puedes implantar tantos métodos como quieras, mezclados, porque toda la información de cada uno de ellos va hacia el sistema central y, y aparece en la plataforma directamente. Más cosillas. Sí, no sé si alguien había abierto el micro por ahí o era un Ah, ruido. pues, Si no, también, podéis pues si queréis, abrir el micro y, a y uno hacernos nuevo. las consultas. Ah, gracias a vosotros. Ah, están diciendo que gracias. Sí, Muchas a ver, al gracias a vosotros. final estas jornadas no las hacemos por nosotros, sino que vosotros sois los protagonistas, son para que pues conozcáis pues todas estas, bueno, tanto problemáticas, tanto estas tecnologías, ¿vale? Como expongáis vuestras dudas y consultas para que después las podáis llevar a cabo en vuestras empresas. No os quedéis con las dudas, porque precisamente este es el momento de exponerla, hoy que tenemos a la técnico especialista en este aspecto y que seguramente os resuelva mucho más dudas de las que os puedo resolver yo. Bueno, al final, oye, estoy todos los Mm. días con ello, es Sí, lógico. sí, no, a ver, por eso no se puede ser especialista en todos los Efectivamente, ámbitos. efectivamente. Lo que sí suelo hacer es, ahora como estamos en época de cambio, vamos, de cambio, que Mm. estamos en transición, cada novedad que hay, cada novedad importante, ¿no? Lo que yo sí hago es, hago una pequeña guía y os la envío a todas las cámaras en las que imparto jornadas. Sí, Yo luego os voy actualizando la información. Es vale. decir, Sí, yo sí, ahora, a perfecto. los de hace 15 días, pues les he enviado la actualización esta del Consejo de Ministros. En cuanto se vayan sabiendo cosas, pues te mando y te digo, Mm. mira, ojo con esto, que mira, que ha salido esto Sí, para que las empresas estén actualizadas en todo momento. Y evidentemente cuando se apruebe del todo, pues desde luego que sí. Y si hay que sí, hacer una segunda jornada para explicar las probables novedades que sí, hayan, se hace que no tenemos ningún problema también. sí. No, y aparte es eso, ahora contando con el programa de ayudas, pues es mucho más fácil de cara a la implantación, costes y, y demás, porque obviamente lo tenéis, lo tenéis subvencionado, claro. Un Vale. trabajador por cuestiones diferentes, por ejemplo, religiosas, políticas, de idioma, ¿se puede negar a utilizar cualquier método de fichaje? No. Es una obligación del trabajador. Mira, el proyecto anterior contemplaba, la empresa será responsable del cumplimiento del contenido de este proyecto de ley. Ahora en este texto inicial no aparece, pero esto va a ser, esto es así. El registrar la jornada es una obligación. La empresa tiene la obligación de instalar un sistema, de proporcionar un sistema a su empleado, pero el que tiene la obligación de registrar su jornada es el trabajador. El trabajador no se puede negar a registrarla, bajo ningún concepto, porque es una obligación legal, ya desde el año 2019, y ahora y ahora más endurecida. Y digo más, hasta ahora, no sé esto cómo va a ir progresando, pero Mm. hasta ahora la empresa tenía un trabajador que el trabajador se negaba a fichar y la empresa tenía que pagar la sanción. O sea, yo tengo un trabajador que se niega a registrar su jornada durante un mes entero, llega la inspección de trabajo, me sanciona y yo tengo que pagar la multa. Y yo en las alegaciones digo, oye, pero es que yo tengo un trabajador que no quiere registrar la jornada. Ya, bueno, pues inicia tu régimen sancionador interno.
¿Qué ha ido pasando? Bueno, pues que ha habido trabajadores a los que se les ha despedido por no registrar su jornada y el juzgado ha dado la razón a la empresa. ¿Eh? Al final, eh, ha sido un despido procedente. He oído, bueno, esto ya las empresas a mí me lo decían mucho, ¿no? Lo de, oye, pero no hay manera de que regulen una sanción también, que sancionen directamente al trabajador por este tema, por no querer fichar. Bueno, a día de hoy no existe, pero sí que hay ya muchas sentencias que avalan esta decisión de una empresa de despedir a un Mm. trabajador o de sancionarle 15 días o de sancionarle sin empleo y sueldo un mes. Cosas así hay muchas y se está dando la razón a la empresa en la mayoría de los casos. ¿Vale? O sea que el trabajador tiene que tener muy claro que tiene que registrar su jornada sí o sí, porque es una obligación legal. Sí, Punto. sí, a Ni, ver, yo ni no, cuestiones religiosas, ni políticas, ni nada de nada. ya, pero tampoco, digamos que interfiere ese tipo de, por cuestiones. Otra cosa es que tú, pues, que necesites unas determinadas horas, ¿vale? En su jornada de trabajo ¿vale? Pero no entiendo el por qué no registrar mm, cuando alega esas cuestiones, ¿eh? Claro, yo tampoco, no se entiende. O sea, pero bueno, está muy bien que lo pregunte porque puede, es Sí, que sí, 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 hay sí, tanta casuística. sí. Hay la gente, bueno, pues cada uno somos de nuestro padre y nuestra Mm. madre y bueno, en fin, Sí, sí, mira, Beatriz García nos pregunta que en perdón. el caso cuando se va al médico, de las Sí, visitas médicas, todo ¿vale? O justificado. estar de baja, dice todo justificado, ¿cómo se hace esos fichajes? Vale, bueno, pues esto, a ver, depende. Porque tú si vas al médico, tú puedes fichar ausencia, evidentemente. Puedes fichar ausencia eh, si lo llevas, o encima, si lo llevas en el móvil. Lógicamente, Mm. si tú fichas con una tarjeta, pues te lo hacen desde la oficina. Dicen, a ver, tú hoy has estado ausente, ya se marca como que has estado ausente y ya está justificado. O sea, que eso no te cuenta ni para vamos, no es un día de vacaciones ni es una ausencia sin justificar. Eso directamente se hace en la empresa porque y la plataforma lo permite, lógicamente. Claro, si tú tienes la opción de eso, de poner la ausencia desde el móvil, bueno, si no, pues te lo hacen desde la empresa, quien lleve el tema, que no pasa nada. Si tú tienes un accidente, ojalá que no, Mm. pero si un trabajador tiene un accidente, lógicamente no puede fichar ni aunque tenga un móvil, ni aunque tenga, ni puede registrar su ausencia, ni puede registrar su baja. Eso ya lo hacen desde la oficina. Eso no hay ningún problema, ¿eh? Y la baja y todo eso también. Ya digo que son muy completas. Estos sistemas son muy completos. Puedes meter lo que quieras. De hecho, se suelen cruzar datos con otros sistemas que soléis tener de recursos humanos. Se suelen cruzar datos. Nuestra plataforma en concreto no da ningún problema con ningún otro programa, pues porque no interesa que dé ningún problema para que podáis cruzar datos con sistemas de nóminas, sistemas de lo que tengáis, ¿sabes? Y no Sí, tengáis un que tener poco. duplicado, para que no tengan que tener duplicados, por Mm. ejemplo, Sí, sí, sí. metes un trabajador, si lo tengo que meter en el sistema de nóminas, en el sistema de registro y en el sistema de no sé qué, pues hombre, lo tengo que hacer 3 veces. Entonces lo que se intenta es Sí, que se automatizar todas puedan, esas sí, acciones, claro. sí, que se puedan cruzar datos con otros sistemas. Sí, no tendría lógica que no fuera así. Al final es un volcado de Eso datos es, de una herramienta a otra y está. eso Ese es. tipo de implantaciones supongo que incluso estén ya contempladas dentro de la propia implantación. Sí, de hecho, el proyecto de ley anterior, el de hace 4 días, lo decía, el sistema que se elija tendrá que ser compatible informáticamente con los de uso generalizado. O Mm. sea, que no dé ningún problema por el Sí, tema sobre todo por el tema de interoperabilidad de la inspección de trabajo y demás. Entonces, sí, van mm, a tener que ser muy sencillos y que dejen que se pueda relacionar con otros sistemas, sobre todo por eso, ¿eh? Y sí. luego ya a nivel de empresa, pues claro, para facilitar las cosas. Sí, lo Más cosillas. comentábamos.
Lo comentábamos Belinda y yo al principio de la, de la jornada, que al final todos estas, tanto a los implantadores como a las empresas, interesan que todos estos sistemas sean lo más sencillo posible. Si tú al trabajador le haces irse a una página web, pero después tiene que verificar con No, 7 pasos a través de eso, al final no se va a hacer. Lo que se pretende con estas aplicaciones pues es simplificar para que sea lo más rápido y sencillo posible, en detrimento de cualquiera, tanto del trabajador como de la empresa. pues eso es. De Más hecho, cositas. yo es una de mis principales recomendaciones muchas veces. Al final, cualquier herramienta tecnológica lo que os tiene es que simplificar vuestro trabajo. Si os lo va a complicar más, ¿vale? Eso Mm, es. o no está bien elegida o seguramente pues pueda mejorarse en ese ámbito. Obviamente cualquier implantación no es sencilla, ¿vale? En los primeros momentos, pero después se ve tanto la utilidad como el ahorro de tiempo y la eficiencia a la hora de gestionar todas esas acciones, claro. Desde luego que sí, eso nos ha pasado mucho con el tema del papel, de tener que Sí. tener archivado el papel. A ver, que hay muchas empresas que lo escanean y lo tienen guardado, ¿no? Pero hay muchas otras que no, o sea, que lo tienen en archivadores y, uff, madre mía, qué locura. Y ha habido muchas sanciones por eso, que si un papel, que si no le tengo, el registro del año pasado de mayo, de fulanito, no le tengo. O bueno, pues eso que eh, al final estas ¿No? Y cosas, pues, después, sí, por ejemplo, hablando con una empresa el otro día, pues sobre todo empresas de construcción y demás, ya no solo la propia inspección de trabajo, es que el contratista, si no tienes este tipo de sistemas, ¿vale? Pues no te deja contratar con ellos porque exigen una serie de requisitos para poder contratar con ellos. Ya no. Y si nos vamos a obra pública o demás, ¿vale? Ya sí, lo tienes que sí, tener sí o sí, porque obviamente os lo van a exigir por contrato. sí, eso es. Vale, pues no sé si tenéis alguna. ¿Qué coste económico puede suponer para una empresa mediana implantar cualquiera de estos sistemas sin contar con la ayuda del kit? Bueno, pues mediana, bueno, pues no sé a cuántos trabajadores te refieres, pero bueno, pues estamos hablando de que un sistema de estos de menos de 10 trabajadores te puede costar 20 euros al mes aproximadamente. Sí, pues ahí va escalando, pues entre 10 y 25 pues igual te cuesta 40 entre más o menos. De 25 a 50 pues estamos hablando de esos rangos. Pues desde 20 euros al mes para menos de 10 trabajadores, más o menos, sí, aproximadamente, hasta, pues bueno, pues luego ya va escalonado, más de 100 trabajadores, más de 250 trabajadores, ya son 2 euros por trabajador. Pero claro, ahí entran muchas cosas. Ahí te entra eh, toda la, eh, no sé, todo el apoyo en cuanto el apoyo tecnológico, la formación. O sea, que tú simplemente tienes que pasar datos y desde el soporte técnico te lo meten, lo introducen todo en la plataforma. Si necesitas un informe, pues también. Dices, necesito tal cosa o esto. Y tienes el soporte técnico continuamente, todos los días a tu disposición. Aparte de todo lo demás, claro, y la formación y todo. Los que tenemos solo un trabajador vemos que los costes se van incrementando. Pues hija, sí, pues sí. Esto es muy habitual, lo decís. A ver, sí, pues sí, claro que sí. Porque tienes que implantar esto, lo otro, lo otro. Y me dicen también, ¿por qué es mensual el coste? No puede ser pago único, ¿no? No, es mensual. Porque es un mantenimiento, porque la plataforma hay que mantenerla. Es decir, esa plataforma.
tiene que estar en constante mantenimiento, porque tú, si no, Sí, te falla el sistema y ¿qué haces? Entonces, eso todo tiene, esto, bueno, yo en particular, la empresa desarrolladora tiene un montón de gente ahí simplemente para la plataforma. Para los fallos, para que no falle ningún día, pues lo que viene siendo un mantenimiento de cualquier plataforma digital, que claro, requiere de mucho personal, bueno, pues de muchas, bueno, es así, vamos. Diferencia entre la plataforma, ¿cuánto cuesta la máquina de fichaje? Vale, la máquina de fichaje, ojo, forma parte también del sistema de la plataforma, es decir, todos los datos de la máquina de fichaje van a la van a lo que es al sistema informático que se refleja en la plataforma. Quiero decir, que no es que tú compres una máquina de fichaje, fiches y ya te olvidas de la cuota mensual, no, no. La máquina es uno de los sistemas. Otro de los sistemas es la app, otro el WhatsApp y otro el correo electrónico y demás. Pero todo lo que recoge la máquina también va a la sí, plataforma. va a necesitar de una plataforma Eso que es. cumpla Todo con esa normativa. eso es. Una máquina de fichaje, bueno, pues dependiendo. Pero bueno, cada máquina, eso viendo el caso concreto, pues te podría decir precios porque eso tengo que consultar. A ver, ten en cuenta que una máquina de esas puede costar 400 euros, una cosa así. Eso sí que es un pago único, ¿eh? También puede ser en un tipo de renting que se meta con el pago mensual y que luego al fin, que luego si cambias el sistema o cambian las cosas, tú la devuelvas. Es que hay muchas opciones. O sea, adquirir la máquina para ti, que sea de tu propiedad, pues no sé, eso, vienen costando eso. Pero bueno, a lo mejor no, a lo mejor te interesa más implantarlo junto con el otro, junto con el sistema con los Mm. otros sistemas y pagas pues una especie de renting por esa maquinaria y te sale mejor. Eso sería el caso concreto que te podemos hacer un presupuesto sin compromiso. ¿El pago es para una empresa privada? Sí, sí, sí. Estas son empresas privadas. Todas las empresas que llevamos estos sistemas somos privadas. No estamos Sí, no, subvencionadas ni nada de no esto. sé. Sí, no No entendí hemos- muy bien la pregunta, sí, obviamente. ¿Eh? Sí, a ver, que no entendía muy bien la pregunta, la de si el pago es para una empresa privada. Sí, a ver, cualquier, digamos, sistema que vosotros implantéis en vuestras empresas, ¿vale? Son desarrolladores o desarrollos propios, ¿vale? Las hay mejores, las hay peores. No, igual, a ver, es normal igual pensar que Mm, a lo mejor, bueno, pues éramos como intermediarios, que había una plataforma pública de alguna manera, o, oye, mm. que muchas veces pregunta a la gente, oye, ¿no hay una plataforma pública gratis para esto? Claro, ¿cómo no? Pues Oye, desafortunadamente no. claro, no, no lo hay. Pero bueno, es normal preguntarlo, ¿no? Tú Sí, dices, sí, sí, sí. Mm, ¿por qué no? ¿No? sí. ¿Por qué no? Igual, oye, igual nos obligan y... mira, claro, exacto, esa era mi duda, Belinda. Mm, Claro, es que es lógico pensar que dices, bueno, a lo mejor eres un intermediario que haces la gestión o lo que sea, pero el pago sí. final va hacia el sector público de alguna Mm, manera o lo que sí, sea. sí. Mm, Claro, sí, sí, es lógico pensarlo. Como que pueda aparecer una plataforma gratis pública, pero bueno, no, no la hay. Y creo que no la va, y sí, no no la va a creo haber. que No, 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 seguridad social, no creo. no, no la va a haber, pero bueno, es normal que Mm, las empresas, oye, sí, obviamente. con los gastos que tienen con la Mm, implantación de muchas cosas, pues es sí. normal, ¿no? Sí, un poco porque, por lo que comentaba Beatriz, daros cuenta que a día de hoy todo tiende, digamos, al online, ¿vale? Cualquier tipo de aplicativo que implantéis a día de hoy, ¿vale? Seguramente esté basado por detrás en una herramienta central o con prueba de datos con una base de datos central
Y desafortunadamente, yo no os diría que un 100% de las aplicaciones a día de hoy, pero el que os venda una aplicación a un coste cerrado y sin mantenimiento, seguramente esa aplicación al cabo de unos años la vais a tener que desechar fuera de vuestra empresa, porque nos pasa con esto, con la normativa laboral, pues mañana se decide que hay que registrar no sé qué dato del trabajador en el registro y ellos son los primeros interesados en realizar esa actualización para que tú sigas con su plataforma. El que te ha vendido una licencia, si el día de mañana no cumple, yo me olvido y búscate la vida. Sí, desde Por lo luego que tanto, a ver, estamos acostumbrados a día de hoy y muchas plataformas de vídeo, todas funcionan por una cuota mensual. sí, ahora sí. Aquí, Y de ¿qué es esto lo que va a igual, ser? Digamos esto que es una igual. cuota definitiva, pero No, esto igual. Esto es todo cuota sí, mensual por eso, porque al sí, final, no, a lo que me refería es eso, que cualquier aplicación a día de hoy raro va a ser el que os vendan licencias de uso final no, es y imposible. los que os las intenten vender, yo en un primer momento desconfiaría. Sí, sí, porque eso es lo has explicado tú perfectamente. En esto y en todo. O sea, esto tiene que tener un desarrollo continuo. eh, Porque todo avanza muy rápido, porque a Mm. lo mejor el navegador con el que tienes ahora luego no Sí, sirve, porque, o sea, sí, 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 es que sí. va esto a una velocidad tan de vértigo que es verdad que, bueno, pues tenemos que hacerlo así. ¿Tenéis alguna dudilla más? Si se os olvida algo, ya digo, luego me podéis Sí, sí, escribir tenéis los y datos o al propio correo de la Oficina Nacional de Pyme, os lo eso vuelvo es. a poner por ahí y les transmitimos las dudas o si os la podemos resolver desde aquí, pues como siempre Sin ningún estaremos problema. encantados de ayudaros. Pues sí, gran labor la que hacéis, la verdad. Pues muchas gracias, Belinda, por ofrecernos este tiempo y explicarnos un poco pues, todo lo que nos acontece en cuanto a normativa laboral, fichaje y todo lo que hemos visto hoy, porque muchas veces sí que quizás es un área que quizás no habíamos cubierto mucho desde la oficina Acelera Pyme. Y nada, muchas gracias también a todos los asistentes que realmente sois los protagonistas de la jornada y para que os pueda servir en vuestro día a día y podáis utilizar tanto la subvención o si queréis implantarlo dentro de vuestras empresas, ya eso como mejor viabilidad le queráis dar. Pues nada, muchas gracias a todos Pues muchas y, gracias a Belinda, vosotros también. y cualquier cosa que necesitéis, aquí estaremos para ayudaros. Vale, pues nada, nos vemos. Lo que necesitéis, vuelvo a repetir, me escribís, me llamáis o a través de Israel, que Sin me lo problema. transmita. Y nada, muchísimas gracias, espero que os haya servido. Estoy viendo que lo que estáis escribiendo, os lo agradezco muchísimo porque lo fundamental es eso, que os haya Sí, quedado más o menos claro y bueno, pues como te decía, aquí estamos para lo que necesitéis, si tengo que volver, sin ningún problema. sin ¿Vale? problema. Pues buen día para todos. Un saludo. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Adiós.